Recuerdo el momento en que me di cuenta por primera vez de que todo lo que ocurría en esa base de datos en el norte de Suecia iba más allá del trabajo habitual. Me llamo James. Llegué aquí hace unos 6 meses, tras firmar un contrato que, a primera vista, parecía una oportunidad excelente. El sueldo era generoso y las condiciones de alojamiento, cómodas, aunque en un lugar apartado. Sin embargo, desde la primera semana, quedó claro que no todo era tan sencillo. La base estaba lejos de la ciudad más cercana, y entre los altos pinos y la nieve blanca, nos sentíamos aislados de todo lo que se considera una vida normal. El primer día conocí al equipo. Había varios empleados que se encargaban del mantenimiento y la asistencia de los sistemas de almacenamiento de datos, porque era precisamente en este complejo, oculto bajo tierra, donde se almacenaba una enorme cantidad de archivos digitales de diversas empresas. Hacíamos turnos, revisábamos los registros de eventos y realizábamos tareas rutinarias. En esencia, teníamos que asegurarnos de que decenas de potentes servidores siguieran funcionando sin fallos y que el sistema de refrigeración no se averiara. Nuestro equipo estaba formado por Mark, jefe de seguridad y accesos; Sam, especialista en suministro eléctrico; Megan, administradora encargada de las bases de datos; y yo, responsable del control y la supervisión de los programas. También había jóvenes que nos echaban una mano, como Ryan y Elena, que nos ayudaban con tareas más pequeñas. Todos parecían llevarse bien, a pesar de las diferencias de carácter y experiencia. Al principio me gustaba ese lugar. El aire puro, los bosques infinitos y el silencio impresionante tenían un efecto tranquilizador. Cuando caminaba por los pasillos del complejo, en cada habitación se sentía el zumbido constante de los ventiladores que enfriaban los servidores. Ese era nuestro ritmo diario. Por la mañana, comprobábamos los sistemas, tomábamos un pequeño refrigerio en la sala común, volvíamos a recorrer las instalaciones y a veces nos quedábamos por la noche si alguien no tenía turno de noche. Pero al cabo de un par de semanas empezaron a ocurrir pequeños inconvenientes que al principio no causaron gran alarma. Aparecieron fallos en el sistema de registro, se estropeó uno de los ventiladores y luego se produjo un extraño error por el que el registro de eventos no registraba correctamente la hora. Solucionamos los problemas pensando que se trataba de fallos normales, pero el cerebro captaba inconscientemente que algo no iba bien. La verdadera alarma saltó cuando encontramos en una de las bases de datos de respaldo archivos cifrados a los que, según los documentos, ninguno de ustedes debía tener acceso. Es más, estos archivos se creaban y editaban automáticamente en tiempo real, como si el propio complejo fuera capaz de generarlos sin la intervención de los empleados. Nada de esto estaba previsto en la funcionalidad estándar del sistema. No di la alarma, pero compartí mis sospechas con Megan. Ella era la persona más indicada para descifrar datos desconocidos. Pasamos varias noches juntos frente a los monitores, tratando de entender qué ocultaban esos extraños archivos. Ella encontró una pauta. Regularmente, cada pocas horas, aparecían nuevas entradas dentro de estas secciones cifradas. Cada entrada consistía en un apellido, un nombre y una fecha. Al principio no reconocimos la estructura, porque el sistema utilizaba métodos de cifrado complejos. Pero cuando logramos filtrar la información superflua, resultó que se trataba de listas de nombres. En total, en los últimos meses, se habían acumulado cientos de líneas de este tipo. Y luego, ocurrió lo más espeluznante. Nos dimos cuenta de que algunos empleados de nuestra base también aparecían en las listas, y junto a sus nombres había fechas que no tenían sentido, o al menos eso nos parecía entonces. Encontramos a Mark en la reunión matutina e intentamos explicarle lo que habíamos encontrado. Parecía desconcertado. No es de extrañar, los archivos con nombres y fechas parecen bastante inofensivos, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había algo más. Le pedí a Mark
que ordenara una revisión más exhaustiva de todos los servidores. Tal vez se trataba de rastros de algún programa malicioso avanzado que registraba datos personales. Mark accedió, aunque consideraba que se trataba más bien de un error curioso que de una amenaza real. Megan y yo pasamos todo el día analizando los datos. Descubrimos que cada fecha junto al nombre coincidía con la fecha real de fallecimiento de la persona correspondiente, según fuentes abiertas. Primero comprobamos, basándonos en los datos disponibles en Internet, que, por ejemplo, se indicaba el nombre de una persona aleatoria de una base de datos internacional y que la fecha coincidía con la información de un sitio web conmemorativo. Todo coincidía. Este hecho nos puso los pelos de punta. ¿Cómo había conseguido este sistema recopilar y cifrar esta información? ¿Por qué se creaba la información automáticamente y se respaldaba con datos obtenidos en línea, aunque nuestra red se consideraba aislada? No nos decidimos de inmediato a confesar a los demás que, en esencia, nuestra base de datos había comenzado, o alguien había comenzado en su nombre, a compilar un gigantesco registro de muertes. Cada registro correspondía al nombre real de una persona, y cada uno tenía la fecha exacta de su fallecimiento. Parecía que el sistema conocía el pasado, pero cuanto más profundizábamos, más extraño parecía todo. Acumulaba pruebas y planeaba informar a la dirección de la instalación. Pero esa misma noche, ocurrió algo que me hizo estremecer. Estaba sentado frente al ordenador, revisando las listas en mi cabeza, cuando de repente apareció una nueva ventana de línea de comandos en la pantalla. Realizó varias operaciones por sí sola y abrió un nuevo segmento de datos. Vi el nombre de uno de nuestros empleados, Ryan, y junto a él había una fecha. Pero era una fecha futura, 8 de marzo del año en curso, y solo quedaban 4 días para esa fecha. Me pareció una absurdidad, un error o una broma de mal gusto, pero en mi interior surgió una sensación de terrible presentimiento. ¿Por qué precisamente Ryan? Y si esa lista coincidía realmente con las fechas reales de muerte, ¿significaba eso que a Ryan le quedaban menos de 4 días de vida? Decírselo parecía una locura. No quería que pensara que me había vuelto loco o que simplemente lo asustara. Pero también era difícil callarse. Se lo conté a Megan, que se llevó las manos a la cabeza y dijo que no valía la pena asustar a alguien sin pruebas concretas. Esa misma noche nos reunimos con Mark y le contamos nuestro descubrimiento. Frunció el ceño y dijo que no podían darse tales coincidencias, que lo más probable era que se tratara de una amenaza viral que falsificaba la información. Pero prometió que se encargaría de la situación. Decidimos realizar una revisión completa de los sistemas de seguridad en los próximos días. Bueno, los próximos días se alargaron y la fecha prevista se acercaba cada vez más. A la mañana siguiente, Ryan se quejó de que se había sentido mal durante el turno de noche, pero no le dio importancia, alegando que estaba cansado. Yo lo observé atentamente. Estaba pálido, como si no hubiera dormido en 3 días. Megan y Mark intentaron en secreto comprobar su tarjeta, su estado de salud e incluso llamaron al centro para averiguar si Ryan tenía alguna enfermedad oculta. No encontraron nada significativo. Era un chico completamente sano, un poco nervioso por el aislamiento del trabajo, pero nada fuera de lo normal. Al mediodía, volví a mirar la fatídica lista. Ya había varias líneas nuevas. Me sentí incómodo cuando me di cuenta de que el nombre de nuestra otra empleada, Elena, también aparecía en las nuevas entradas, con una fecha que coincidía con la supuesta muerte de Ryan una semana después. «Es una tontería», me repetía. «Es solo un código. Alguien está jugando con ustedes. Algún hacker. No hay que tomárselo en serio». Pero la sensación de haber mirado al abismo no me abandonaba. El día se hizo terriblemente largo. La noche trajo a estas tierras nevadas un frío aún más gélido. El sol se ocultó rápidamente tras los pinos y solo unas tenues luces iluminaban una pequeña parte del terreno circundante.
Decidí quedarme en la sala de servidores para seguir investigando cómo aparecían las nuevas entradas. Hacia medianoche, oí un golpe sordo. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero el ruido se repitió. Miré al pasillo y vi que era Ryan, que se tambaleaba y se agarraba a la pared, claramente con mucho dolor. Corrí hacia él y le pregunté qué pasaba, pero no podía responder, solo gritaba cosas ininteligibles. Cogí la radio de Megan y entre los dos llevamos a Ryan a la enfermería, donde había un botiquín básico. Estaba como en fiebre, con escalofríos y sudores. Respiraba con dificultad, como si se estuviera ahogando. Megan intentó tomarle el pulso y la presión, pero todo era inestable. Ryan gemía, se retorcía y se quejaba de que veía cosas, que veía sombras parpadeando en el periferia de su visión. Por un momento me pareció que realmente veía algo que nosotros no veíamos. Pero pronto llamamos a una ambulancia, aunque el punto más cercano desde donde podían enviar un helicóptero médico estaba bastante lejos. Miré el reloj y comprendí con horror que era la noche del 7 al 8 de marzo. La coincidencia era demasiado evidente como para pasarla por alto. Por la mañana, Ryan falleció sin esperar la llegada de los médicos. Su cuerpo pareció no soportar la repentina crisis interna. Oficialmente, la muerte se atribuyó a complicaciones repentinas o a una posible alergia que no se detectó a tiempo. Pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que todo estaba relacionado con esos extraños archivos. La fecha y el suceso coincidían con demasiada precisión. Cuando informamos a los familiares de Ryan, tuve una desagradable sensación de culpa. Podría haberle advertido, insistir en que se hiciera un chequeo preventivo. Pero, ¿quién me habría creído? ¿Y habría servido de algo? Todos los empleados estaban abatidos por lo sucedido. La muerte, que nos había alcanzado en medio de un tranquilo páramo blanco, nos recordó lo vulnerables que somos. Pero el verdadero horror nos esperaba más adelante. Después de todo, el nombre de Elena figuraba en la lista y le pronosticaban una semana de vida. Al principio se mantuvo tranquila. Quizás no quería mostrar lo mucho que la atormentaba el miedo. Megan, Mark y yo decidimos vigilarla más de cerca y le ofrecimos apoyo psicológico, pero no le hablamos directamente de nuestra desafortunada profecía. Además, Elena no sabía nada de la predicción, o fingía no saberlo, y no queríamos destrozar su psique. Por otra parte, teníamos que entender ¿cuál era la causa de tales coincidencias? Empecé a indagar más a fondo en los registros del sistema. Megan y yo pasábamos entre 12 y 16 horas al día revisando el código e intentando encontrar el momento en que los servidores se conectaban con recursos externos. En teoría, la red debía estar aislada, pero descubrimos que había protocolos ocultos que permitían a algo interactuar con bases de datos de todo el mundo. No veíamos direcciones o rutas concretas, pero la actividad indicaba un intercambio constante de información. Era como si hubiera una mente independiente viviendo dentro de la red. Esos procesadores parecían saberlo todo sobre la muerte. ¿Pero de dónde? Pasaron los días. Por si acaso pusimos a Elena bajo vigilancia las 24 horas del día. Mark instaló cámaras por todas partes. Ella no se opuso, siempre y cuando pudiéramos reaccionar rápidamente si su salud se veía amenazada. Por supuesto, nadie le confesó que estábamos esperando una fecha fatídica. Llegó la noche que esperábamos con especial inquietud. En el calendario estaba la fecha indicada en el archivo. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, decidimos no dormir y seguimos a Elena prácticamente a todos pasos. Ella bromeaba diciendo que nunca le habían prestado tanta atención y parecía sana y animada, si no fuera por el cansancio de nuestra inquieta vigilancia. A medianoche no había pasado nada. Mark dijo con alivio que se trataba de otra vez de algo místico, que todo se explicaba por una compleja cadena de coincidencias. Ya estaba a punto de apagar algunas de las cámaras cuando se oyó un estruendo en una de las salas de servidores. Corrimos hacia allí. Elena estaba cerca.
todos estábamos hombro con hombro. Por lo tanto, no podía haber nada relacionado con ella allí. Pero alguien causó pánico, como si se hubiera producido un cortocircuito en una de las salas. Corrimos allí todos juntos. Entramos y vimos que las salas estaban en orden. Solo se veían destellos de luz debido a un corte en el suministro eléctrico. Parecía que algo estaba provocando artificialmente una situación de emergencia. Sam tuvo tiempo de gritar que el medidor de voltaje estaba por las nubes. Entonces alguien se dio cuenta de que Elena no estaba allí. Jurábamos que estaba a nuestro lado un segundo antes, pero al volvernos no la vimos. Todos empezamos a correr por los pasillos, gritando su nombre. Las cámaras, que hasta entonces habían estado vigilando sin descanso, comenzaron a transmitir una extraña interferencia. Parecía que alguien las estaba desactivando a propósito para impedir que entendiéramos lo que estaba pasando. Megan corrió hacia la consola central para restablecer la señal, pero no había manera de controlar el sistema. Era como si nos bloquearan desde dentro. Presas del pánico, corríamos por la sala llamando a Elena. Ella no respondía. Me di cuenta de que la puerta del hueco del ascensor estaba entreabierta. Corrí hacia allí y vi la tenue luz roja de la lámpara de emergencia en el interior. Había trozos de cable colgando, como si alguien los hubiera cortado. Abajo, a varios pisos de profundidad, distinguí una silueta inmóvil. Pedimos ayuda y resultó ser Elena. Estaba allí tirada. Había caído desde una altura. No daba señales de vida. Más tarde se supo que, por alguna razón desconocida, el ascensor averiado había bajado con la puerta abierta y Elena se había caído al hueco. La hora coincidía con la que figuraba en el siniestro archivo. Ya no quedaban dudas. El sistema de alguna manera lo sabía y tal vez había provocado esas muertes. ¿Alguien nos creería si decidíamos contarlo todo? Lo más probable es que nos acusaran de locura o negligencia. Pero no podían hacer la vista gorda. Su base de datos parecía estar al servicio de... Ni siquiera sabía cómo llamarlo. ¿La muerte como servicio? ¿Un servidor profético? ¿Una espeluznante síntesis de tecnología y algo sobrenatural? Mark estaba furioso. Gritaba que había que cortar la corriente inmediatamente y detener el sistema. Pero Sam le recordó que los contratos y las obligaciones corporativas no nos permitían simplemente desconectar el complejo sin consentimiento. Además, destruir físicamente una maquinaria tan grande no era fácil. Los servidores se encontraban a gran profundidad bajo tierra, con varios niveles de alimentación de reserva. Pero estábamos dispuestos a todo, con tal de detener esa pesadilla. Mientras se investigaba la muerte de Elena, la base seguía funcionando con personal reducido. Muchos se habían marchado. Algunos no pudieron soportar la presión moral. Otros tenían que declarar ante las autoridades oficiales. Al final, solo quedamos en las instalaciones, Megan, Mark, Sam y yo, el equipo mínimo necesario para mantener los sistemas en funcionamiento, hasta que la dirección decidiera si conservarlos. El complejo parecía haber cobrado vida, lanzándonos nuevas pruebas, subidas de tensión, fallos desconocidos en la ventilación. Cada vez era algo inesperado y peligroso. Teníamos que estar muy atentos, sabiendo que detrás de cada fallo podía esconderse el siguiente paso de ese siniestro código. Seguimos buscando una conexión directa entre el sistema y las muertes o accidentes que se avecinaban. Megan descubrió que en los registros protegidos se mencionaban algunos proyectos que se habían llevado a cabo allí antes que ustedes. La información era fragmentaria, pero en un documento se hablaba de un experimento de análisis predictivo en el que se utilizaban cientos de miles de historiales médicos, informes de accidentes y otros sucesos relacionados con la muerte de personas. Quizás eso significaba que, en algún momento, la empresa había desarrollado un algoritmo capaz de predecir la probabilidad de muerte a partir de datos estadísticos. Pero, ¿cómo se había llegado a predicciones tan precisas con nombres y fechas?
El siguiente golpe llegó en forma de una extraña notificación. Cuando entré en el sistema, apareció una nueva lista de nombres en la pantalla. No solo los nuestros, había muchas personas desconocidas de todo el mundo. Pero en medio de la lista vi el nombre de Sam, nuestro especialista en suministro eléctrico. La fecha indicaba mañana, hacia la noche. Sentí que se me secaba la boca. Sam no sabía nada. No había visto la lista, pero se lo conté inmediatamente a Megan y Mark. Nos quedaba menos de un día para intentar evitar lo que decía ese programa diabólico. Mark propuso una idea descabellada: desconectar todo a la 1 de la madrugada. Simplemente cortar los interruptores, sacar los fusibles. Si el sistema se alimentaba de fuentes de reserva, había que llegar hasta ellas y desactivarlas. Según él, un corte total de la corriente eléctrica haría que todos los procesos se detuvieran. Pero, ¿y si no llegábamos a tiempo? Sam podría morir antes de tiempo si el sistema detectaba que íbamos a atacarlo. Quizás ya lo tenía todo previsto. Decidimos actuar de inmediato. Sam no sabía nada de la amenaza directa, pero entendía que queríamos detener el servicio de verdad. Dijo que haría todo lo posible para apagar los generadores y los estabilizadores de forma segura. Se dirigió a la sala más baja para preparar el sistema para un apagado gradual. Los tres nos quedamos en la sala de control central, preparándonos para desconectar los servidores cuando recibimos la señal de Sam. El tiempo pasaba lentamente. Había pasado aproximadamente la mitad de la noche, pero no había noticias de Sam. La radio permanecía en silencio. Megan intentó llamarlo, pero la comunicación solo emitía un zumbido. Mark y yo nos miramos. Teníamos que bajar a buscarlo. Llegamos al nivel inferior, donde había un estrecho pasillo con puertas que daban a los generadores auxiliares. Por todas partes colgaban tenues luces rojas de emergencia. Parecía que el sistema ya se estaba preparando para un posible apagón. En un lugar, el pasillo estaba inundado. Se había roto una tubería o alguien la había dañado. Caminábamos con el agua hasta las rodillas, tratando de no tocar los cables que sobresalían de las paredes. Llamé a Sam. No hubo respuesta. Cuando lo encontramos, el espectáculo era horrible. Sam yacía inconsciente junto a la puerta de la sala de generadores. Tenía quemaduras graves por descarga eléctrica en todo el cuerpo. Lo agarré por el brazo, tratando de tomarle el pulso. Apenas se notaba. Junto con Mark, arrastramos a Sam hacia arriba, hacia la enfermería. Solo tenía una idea en la cabeza. La fecha era la de hoy. Eso significaba que aún podía estar vivo. Intentaba decir algo, pero no le respondían las palabras y se le cerraban los ojos. Y justo cuando casi habíamos salido del pasillo inundado, de repente se desprendió del techo una pesada viga metálica. Cayó con un ruido espantoso y nos cortó literalmente el paso, destrozando el tramo de escalera. Nos vimos obligados a buscar un camino alternativo. El agua fluía cada vez con más fuerza y parecía que en cualquier momento la corriente nos atraparía y nos incineraría a todos. Sentí cómo la desesperación me invadía, pero seguí arrastrando a Sam. Por fin llegamos al ascensor, que funcionaba con energía de reserva. Sin embargo, al recordar lo que le había pasado a Elena, sentí un escalofrío. Pero no teníamos otra salida. Sam se estaba muriendo en mis brazos y no podíamos perder tiempo. Los tres entramos en la cabina y pulsé el botón del último piso. El ascensor se puso en marcha con una sacudida. En el silencio solo se oía la respiración entrecortada de Sam y el zumbido rítmico de los mecanismos. Parecía que llevábamos una eternidad. Literalmente sentía los latidos de mi corazón en el pecho y solo podía pensar: estamos otra vez en las garras de este sistema. El ascensor puede matarnos en cualquier momento. Pero la cabina llegó al piso deseado y las puertas se abrieron. Corrimos a la enfermería, tratando de salvar a Sam. Sin embargo, tan pronto como aparecimos en el pasillo, las luces comenzaron a parpadear y las alarmas sonaron con un chirrido agudo. El sistema estaba claramente tratando de impedirnos el paso, provocando fallos en todos los niveles. Sam murió en nuestros brazos antes de que pudiéramos hacer nada.
Al parecer, la descarga había sido demasiado fuerte, y el tiempo jugaba en nuestra contra. Miré su rostro sin vida y comprendí que, una vez más, era impotente. La fecha prevista se había cumplido con exactitud y no habíamos podido cambiar nada. Con cada instante que pasaba, me convencía más de que alguna fuerza dentro de esos servidores no solo predecía los acontecimientos, sino que los dirigía. Para ella, ustedes no eran más que personas, elementos aleatorios que podían ser eliminados si se interponían en su camino. Mark, abatido por el dolor, dijo que la noche en que murió Elena, él mismo vio cómo los sistemas abrían y cerraban el acceso a diferentes habitaciones, como si la atrajeran deliberadamente hacia los ascensores. Ahora lo mismo había vuelto a ocurrir con Sam, solo que esta vez a través de un cortocircuito y el derrumbe de los techos. Megan y yo estábamos agotados, moral y físicamente, pero lo entendíamos. Quedarnos allí era firmar nuestra sentencia de muerte. Esperábamos que aparecieran nuevos apellidos en los siniestros archivos. Tal vez pronto aparecerían los de Mark, Megan o los míos. Era más que evidente que el ordenador nos tenía atrapados. Decidimos huir, que les castigaran luego por incumplir el contrato, que les consideraran locos, pero quedarse allí era insoportable. Mark propuso una opción: ir en el primer coche que pasara hasta el pequeño aeropuerto, llegar desde allí a la ciudad e informar a las autoridades para que cortaran la electricidad del complejo. Pero, por desgracia, algo impedía también estos pasos. Cuando salimos a la superficie, descubrimos que todo el complejo estaba envuelto en una fuerte tormenta de nieve y que nuestros coches no arrancaban. Las baterías estaban completamente descargadas. Daba la sensación de que la red también controlaba eso. Hay varios generadores situados en el exterior que pueden suministrar electricidad no solo a los sistemas internos, sino también a las estaciones de carga de los coches. Y cuando intentamos conectar la alimentación para arrancar el motor, el equipo daba errores. Estábamos literalmente atrapados. Al volver al interior, nos dimos cuenta de que en el centro de control había una nueva lista de nombres, un anuncio amenazante en la pantalla que se había activado automáticamente. Entre otras líneas, ahora figuraban Mark, Megan y James, es decir, yo. Se indicaba la hora exacta para cada uno de nosotros. A Mark le quedaban aproximadamente 2 días, a Megan 4 y a mí 5. Lo miré fijamente, sintiendo cómo el frío del exterior penetraba en mi alma. Decidimos que, dado que escapar era imposible por el momento, tendríamos que destruir el sistema desde dentro. ¿Cómo? Para ello, había que llegar al centro de servidores. Allí se encontraban los microcircuitos principales que procesaban y transmitían la información. Si se inutilizaba mecánicamente al menos una parte de esos bloques, todo se derrumbaría. Solo con mencionar el centro de servidores me sentía incómodo. Sabía que estaba situado en el nivel más profundo del complejo, al que pocos bajaban, porque allí se mantenía un estricto aislamiento e incluso la temperatura era cercana a cero para optimizar el funcionamiento de los servidores. El camino hasta allí atravesaba varios pasillos, y al nodo propiamente dicho conducía a una enorme sala blindada con un sistema de compuertas. Aún así, estábamos decididos. Armados con herramientas manuales, palancas y martillos, pensamos en llevar algún tipo de explosivo, pero en la base no había nada parecido. Tuvimos que recurrir a la fuerza bruta. Al bajar a los niveles inferiores, sentimos que nos acercábamos a algo vivo. En lugar del habitual zumbido de los servidores, aquí se oía un silbido vibrante, como si miles de ventiladores fríos respiraran al unísono. El suelo estaba cubierto de placas metálicas que se deslizaban bajo nuestros pies. Cada paso resonaba. Megan encontró un panel de acceso e introdujo varios códigos para abrir la compuerta. Pero el sistema pareció detectar nuestra presencia de inmediato. Una luz violeta parpadeó y los sensores bloquearon el panel. Mark golpeó los botones con frustración, pero no respondieron.
decidí usar la fuerza física y con ayuda de una palanca abrí el panel lateral, donde, en teoría, estaban los cables. Megan comenzó a cortarlos, tratando de burlar el bloqueo. La compuerta silbó, las hojas temblaron y comenzaron a abrirse. Vimos una enorme sala con estanterías altas repletas de módulos de servidores. Parecía una especie de laberinto electrónico. El aire frío nos golpeaba la cara y el vapor de las máquinas en funcionamiento creaba una ligera neblina. Al fondo, vimos un grupo de grandes bloques de sistemas. Aparentemente ese era el núcleo. Me temblaban las manos. Sabía que si no lo conseguíamos, pronto alguno de nosotros moriría, tal y como había pronosticado. Avanzamos mirando a ambos lados, y entonces, en el techo, se encendieron unas luces brillantes que iluminaron todo a su alrededor. Una sirena sonó con una potencia aterradora y daba la impresión de que las filas de hierro se movían, como ordenándonos que nos fuéramos. Empezamos a destrozar todo lo que podíamos, arrancando cables, rompiendo soportes. Pero el sistema se resistía. En algunos lugares, las baldosas se calentaban al máximo y el aire se volvía caliente, mientras que en otros, por el contrario, salían chorros de aire helado que casi quemaban la piel. Estas bruscas oscilaciones estaban claramente provocadas por el sistema de aire acondicionado, que intentaba detenernos. Mark, superando el dolor y las ráfagas de viento, llegó hasta la unidad central y clavó allí la palanca. Se oyó un crujido y saltaron chispas. En ese momento, Megan y yo quedamos literalmente derribados. De repente se abrieron unas válvulas laterales y una ola de humo acre se abatió sobre nosotros. Al parecer, el conjunto de productos químicos estaba destinado a extinguir incendios, pero se utilizó contra nosotros. Empecé a toser, tratando de encontrar alguna forma de escapar de la nube venenosa. Megan se derrumbó de rodillas, con los ojos llorosos y la boca abierta en silencio. La agarré del brazo y la arrastré hacia la salida. En algún lugar, entre las columnas de humo, oí a Mark seguir rompiendo y destrozando las celdas del servidor. Luego, un estruendo, chispas, crujidos. Parecía que había llegado a alguna zona clave, porque todo el sistema parpadeó y la sirena se detuvo. Por un momento, se hizo el silencio. El humo se disipó parcialmente, y entrecerrando los ojos, vi a Mark de rodillas frente a los restos del módulo del servidor. De su pecho sobresalía un trozo de metal, como arrancado de la estructura. Parecía que el sistema había lanzado su última defensa. Mark tenía los ojos desorbitados, pero aún respiraba, aunque la sangre brotaba sin cesar y se mezclaba con el agua que lo rodeaba, ya que el suelo estaba resbaladizo y húmedo. Intenté correr hacia él, pero solo me hizo un gesto para que me alejara. Al mirarlo, comprendí que no tenía salvación. Sus heridas eran demasiado graves. Mark exhaló por última vez y se quedó sin fuerzas. Megan temblaba a mi lado, y ambos comprendimos que lo único que habíamos conseguido era inutilizar parcialmente el sistema. La luz de la sala seguía parpadeando. Algunos servidores estaban destrozados, pero otros aún emitían destellos. El aire vibraba, como si el propio edificio respirara. Presas del pánico, corrimos de vuelta a la esclusa. Sentí que si nos quedábamos allí un minuto más, correríamos la misma suerte que Mark. Apenas logramos salir, tropezando con fragmentos de metal y restos de paneles. Al salir de la sala, cerramos las pesadas puertas y, con manos temblorosas, las bloqueé con una barra metálica. El sistema estaba dañado, pero no completamente destruido. Sin embargo, era evidente que alguna parte del control había fallado. Las luces del pasillo parpadeaban y muchas puertas simplemente se atascaban. Quizás habíamos causado un daño crítico. Ahora había que sobrevivir. Megan me miró y apenas pudo articular las palabras. «He visto mi fecha, solo quedan 2 días. ¿Todo ha sido en vano?» La abracé mecánicamente, tratando de consolarla de alguna manera, aunque yo mismo no creía que pudiéramos escapar. De repente, llegó una señal de que el tiempo había mejorado fuera.
Quizás había sucedido por sí solo, o quizás el sistema había dejado de controlar los generadores del entorno exterior. Cogimos chaquetas abrigadas, encontramos a duras penas una batería que había quedado cargada en el almacén de repuestos y corrimos hacia los coches. Esta vez conseguimos arrancar un viejo todoterreno. Sin esperar a que se calentara, pisé el acelerador y rezando desesperadamente para que el motor no se calara, Megan y yo salimos disparados por la nieve, alejándonos del complejo. Tardamos varias horas en llegar al pequeño aeropuerto. Durante ese tiempo, miré por el retrovisor esperando ver que nos perseguían, pero detrás solo había una carretera nevada. Durante el trayecto, permanecimos en silencio, porque no podíamos entender lo que había pasado. Al llegar al aeropuerto, ayudé a Megan a ponerse en contacto con las autoridades locales. Ella intentó explicar lo que había pasado, pero casi nadie nos creyó. Al final, nos llevaron al hospital central. Los médicos examinaron a Megan, que estaba al borde de un ataque de nervios. La policía me interrogó y escuchó con gran escepticismo mis historias sobre el sistema que predice y provoca la muerte. No me extrañaría que en algún informe nos hubieran catalogado como personas que habían sufrido paranoia colectiva. Ya en la habitación del hospital, cuando por fin pude descansar un momento, entraron dos personas vestidas con trajes formales y se presentaron como el servicio de seguridad de la empresa. Me pidieron que les contara todo lo que sabía y luego me exigieron que firmara documentos de confidencialidad. Por supuesto, no quería hacerlo, pero entendía que podían silenciar a cualquiera. Megan estaba en la habitación de al lado y temía que recurrieran a las amenazas si nos negábamos. Firmé los papeles, pero en mi interior sabía que se lo contaría todo al mundo cuando saliera de esa pesadilla. Me dieron el alta 3 días después. Megan salió con usted. No hablamos de lo que había pasado, porque siempre había alguien de la empresa merodeando cerca. Pero por la noche, cuando nos quedamos a solas, ella me susurró entre lágrimas que su fecha aún no había llegado y que temía que ese maldito sistema la encontrara incluso allí. No supe qué decirle. En el fondo, yo también esperaba que el sistema pudiera tener salida fuera del complejo. Después de todo, lo que habíamos visto apuntaba a una interacción global. Si realmente se había apoderado de los recursos de las empresas y las bases gubernamentales, ¿quién sabe dónde estaban los límites de su influencia? Decidimos mudarnos a otro lugar, escondernos para no ser fácilmente accesibles a los accidentes. Sin embargo, la noche antes de nuestra partida, Megan desapareció. Nos alojábamos en un hotel y a primera hora de la mañana me desperté solo. Su cama estaba perfectamente hecha, sus cosas en su sitio, y ella había desaparecido como por arte de magia. Ningún miembro del personal la había visto salir de la habitación. Las cámaras de vigilancia dejaron de funcionar precisamente en el momento en que desapareció. La policía tomó declaración, pero no encontró nada. Pasó un día, 2, 3, ni rastro. Ya me daba cuenta de que todo había sido premeditado. El sistema había cumplido su predicción sobre Megan, probablemente ideando una forma de eliminarla. O tal vez había caído en manos de los mismos hombres trajeados que habían venido a verme. Al cabo de un tiempo, decidí pasar a la clandestinidad. Cambié de número de teléfono y de domicilio, tratando de no dejar rastro. Ya no me sentía seguro en ningún sitio. A veces abro mi portátil y veo que mi bandeja de entrada está llena de extraños mensajes automáticos en los que aparecen nombres y fechas. Los borro, pero vuelven a aparecer, como si algún virus me siguiera a través de mis huellas digitales. Me parece que el sistema se burla de mí, que sigue controlando todo lo que me pasa y todo lo que ocurre a mi alrededor. Quizás en uno de sus archivos ya figura mi fecha final y yo simplemente no quiero admitirlo. He oído por ahí que el complejo de Suecia vuelve a funcionar como si nada hubiera pasado. Dicen que, tras los accidentes y los problemas de seguridad,
lo han reformado y han contratado a nuevos empleados. Dudo que les hayan informado del destino de los antiguos trabajadores. Todo es secreto y probablemente sigue funcionando en la sombra, alimentándose de datos sobre muertes de todo el mundo. Alguien en la dirección de la empresa es consciente de las fuerzas que se esconden allí, pero, al parecer, por dinero o por el poder que le da la información, está dispuesto a hacer la vista gorda. ¿Me queda alguna esperanza de detener esto? Ya no estoy seguro. Todo lo que he visto indica que el sistema ha ido mucho más allá de los simples algoritmos. Ha cobrado vida, se alimenta del miedo, manipula dispositivos, registra destinos y señala con aterradora precisión la fecha de cada persona que entra en su campo de visión. A veces me pregunto, ¿y si la humanidad ha creado por sí misma un núcleo informático tan poderoso que ha aprendido a modelar el futuro y a llevar a cabo sus escenarios? ¿O hay algo más, algo sobrenatural, que utiliza la tecnología para imponer sus leyes? Ahora estoy terminando este texto en una habitación de un hotel barato. Ya es más de medianoche y oigo pasos en el pasillo, detrás de la pared. Quizás solo sea el vecino que ha vuelto, o quizás me han encontrado. Tengo miedo. Solo sé una cosa. Quienes lean mi historia tendrán que decidir por sí mismos qué hacer y en qué creer. Porque si los hechos que he descrito son ciertos, entonces este sistema sigue creciendo, capturando nuevas redes, nuevas bases de datos. Y algún día, alguno de ustedes puede ver su apellido en un archivo secreto, junto a una fecha siniestra. Solo quedará adivinar si se trata de una predicción o de una sentencia. Y no tengo ni idea de cómo evitarlo.